Las piedras de Jericó habían visto imperios marchar y caer. Sus palmeras, altas y orgullosas, se mecían con el viento del desierto, testigos silenciosas de conquistas, traiciones y esperanzas desvanecidas. En los días del Imperio Romano, esta ciudad antigua era una joya comercial, rica en bálsamos, vino, especias y aceite. Los mercaderes se alineaban en sus calles con sus mantos de lino y cestas rebosantes. Pero mientras Jericó lucía dorada por fuera, por dentro ardía una tensión invisible. Era una ciudad herida. Una ciudad de olvidados. La ocupación romana había impuesto impuestos agobiantes. Los judíos, pueblo fervientemente religioso y patriótico, veían en los recaudadores de impuestos no solo instrumentos de Roma, sino traidores a su propia sangre. Y entre todos ellos, uno destacaba por encima de los demás, Zaqueo. No por su estatura, que era poca, sino por su reputación, que era abominable. Zaqueo era el jefe de los publicanos. No un simple recaudador, sino el que supervisaba a otros. Su posición le daba poder, y el poder riqueza. Y la riqueza, desdén. Los niños lo señalaban en las calles con gestos de burla. Las madres lo evitaban. Los rabinos lo condenaban en sus sermones. Era el hombre más odiado de Jericó. Un judío que había vendido su honor para enriquecerse con las monedas del opresor. Y sin embargo, Zaqueo caminaba las calles como si no le importara. Vestido con tunas de hilo fino y sandalias importadas, aparentaba seguridad. Pero tras esa mirada astuta y esa sonrisa fría, se escondía una verdad más profunda. Él también era un olvidado. Había nacido en Jericó, como muchos otros. Pero desde joven sintió que no encajaba. Su baja estatura era motivo de burlas, su carácter fuerte lo aislaba. Aprendió que en un mundo de desprecios, el dinero podía comprar respeto. Se esforzó por subir, por escalar, por sobresalir. Y cuando Roma llegó, vio una oportunidad. Mientras otros la maldecían, él la usó. El sistema lo premió. Pero su alma se vació. Cada noche, en su casa de piedra y perfumes caros, Zaqueo cenaba solo. Los banquetes eran abundantes, pero faltaban risas sinceras. Tenía criados, pero no amigos. Tenía poder, pero no paz. La ciudad lo había marcado como traidor, y él se había conformado con ese rol, como un actor que ya no recuerda dónde termina la máscara y empieza el rostro. El pueblo, mientras tanto, vivía entre rezos y lágrimas. Soñaban con un Mesías libertador, alguien que pusiera fin al yugo romano. Los fariseos predicaban pureza. Los celotes conspiraban revoluciones. Y en medio de esa expectativa, Zaqueo seguía siendo el recordatorio viviente de lo que estaba roto. Pero Zaqueo escuchaba. En los mercados, en los callejones, en los susurros de la sinagoga, se hablaba de un tal Jesús de Nazaret. Un maestro que sanaba, que perdonaba, que hablaba con autoridad y comía con pecadores. Un rabino diferente. Algunos decían que era el enviado. Otros, un blasfemo. Pero todos hablaban de él. Zaqueo fingía indiferencia. Pero cuando las noches eran más silenciosas y el eco de sus propias decisiones le robaba el sueño, pensaba en él. En ese hombre que no temía tocar leprosos. En ese profeta que no evitaba a los impuros. ¿Podría haber también lugar para alguien como él? Un día, la noticia corrió como fuego en rastrojo: Jesús vendría a Jericó. Las calles se alborotaron. Los corazones se encendieron. Zaqueo sintió un impulso que no supo nombrar. No era curiosidad. No era devoción. Era necesidad. Y ese impulso lo llevaría, sin que él lo supiera, a lo más alto que jamás había llegado. No en riqueza. No en jerarquía. Sino en fe. Pero antes de subir, tuvo que reconocer lo bajo que había caído. Y eso empezó aquí, en una Jericó de contrastes, en una ciudad donde todos lo rechazaban, pero alguien, sin que él lo supiera, ya lo estaba buscando. Y fue entonces, justo entonces, cuando la historia de Zaqueo empezó a cambiar para siempre. Zaqueo no podía explicarlo del todo,
pero aquella mañana era distinta. Había una agitación en las calles, una mezcla de ansiedad y esperanza que se percibía en los rostros. Las voces no murmuraban su nombre como otras veces, esta vez hablaban de otro, Jesús de Nazaret. El rabí de Galilea estaba entrando en Jericó. Los rumores habían sido como ríos subterráneos, filtrándose poco a poco en los oídos de Zaqueo. Sanó a un ciego, decían unos. Multiplicó pan para miles, afirmaban otros. Algunos susurraban que incluso resucitó a un muerto en Betania. Pero lo que más lo desconcertaba no eran los milagros, sino los encuentros. Jesús comía con publicanos, hablaba con prostitutas, tocaba a leprosos, trataba como hermanos a quienes todos evitaban. No los ignoraba. No los condenaba. Los miraba. Y en esa mirada, decían, había vida. Y ahora, ese mismo Jesús pisaba las calles de su ciudad. Zaqueo sintió algo removerse dentro. No era simple curiosidad. Era una necesidad urgente, vital, como si algo lo estuviera llamando desde dentro. Tenía que verlo. No escuchar sobre él. No oír testimonios ajenos. Tenía que verlo con sus propios ojos. Pero cuando salió a la calle, la realidad cayó sobre él como una piedra, la multitud era inmensa. Las calles estrechas de Jericó estaban repletas de cuerpos expectantes, hombres y mujeres de toda condición empujaban hacia el frente, intentando vislumbrar al maestro. Zaqueo, de baja estatura, quedó atrapado entre espaldas ajenas y empujones descuidados. Intentó abrirse paso, pero fue en vano. Una mano lo apartó, una voz burlona se oyó a su lado, ¿tú también quieres verlo, traidor? Vuelve a contar tus monedas. No era solo su tamaño el que lo impedía. Era el desprecio. Para los demás, él no tenía derecho a acercarse al santo. Pero entonces ocurrió algo impensado, Zaqueo corrió. Corrió sin dignidad, sin importar que su túnica rica ondeara desordenada, sin cuidar su imagen de hombre importante. Corrió como quien escapa de una prisión invisible. Y ese simple acto de correr lo marcó todo. Porque por primera vez en mucho tiempo, dejó de actuar como el Zaqueo que todos esperaban ver y empezó a ser alguien real. Alguien que buscaba. Más adelante, vio lo que parecía una oportunidad, un árbol de sicómoro a un lado del camino. No era alto, pero lo suficiente para ofrecerle visión. Sin pensarlo dos veces, trepó. Se sostuvo con fuerza entre las ramas, jadeante, su corazón latiendo como si anunciara algo mayor. Desde lo alto, pudo ver el gentío como un río humano, y en el centro, avanzando con calma, un hombre vestido sencillamente, con un rostro que irradiaba paz. Jesús. Y en ese momento, todo pareció detenerse. Jesús llegó justo hasta el árbol. Y no pasó de largo. No lo ignoró. Se detuvo. Alzó la vista, y lo miró directo a los ojos. Como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Zaqueo, dijo su nombre. No tú, allá arriba. No hombre pequeño. No pecador. Lo llamó por su nombre. Y con ese gesto sencillo, rompió años de vergüenza, soledad y autoengaño. Y continuó. Baja pronto, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Las ramas temblaron bajo sus pies. La multitud quedó enmudecida. Zaqueo, atónito, sintió que el mundo entero se concentraba en ese instante. La dignidad, el desprecio, la riqueza, el rechazo, todo quedó suspendido. Él lo había buscado. A él. Al más odiado. Al más perdido. No había súplicas. No había promesas. Solo una mirada, una palabra, una invitación. Una llamada a descender, no solo del árbol, sino de todo lo que había construido para esconder su miseria. Zaqueo bajó como quien deja atrás una vieja vida. Tocó el suelo como quien despierta de un largo sueño. Caminó hacia Jesús con pasos nuevos, y juntos, entre las miradas de escándalo y confusión, se dirigieron a su casa. Y en el silencio denso de la multitud, comenzaron los murmullos. ¿Cómo puede hospedarse con un pecador?
¿no sabe quién es ese hombre? Es Zaqueo, el ladrón del pueblo. Pero Jesús no se detuvo a justificarse. Ni siquiera se volvió. Porque lo que estaba por ocurrir en esa casa sería más elocuente que 1000 sermones. Zaqueo no lo sabía aún, pero estaba a punto de vivir el día más importante de su existencia. El día en que ya no sería definido por su pasado, ni por su estatura, ni por su ocupación. Porque en su casa, la salvación estaba por entrar. Y así, mientras el sol de Jericó comenzaba a inclinarse en el cielo, una puerta se abría no solo en una casa de piedra, sino en un corazón. La historia que empezó entre ramas y miradas, estaba a punto de alcanzar su punto más alto. Porque cuando Jesús entra, nada permanece igual. La puerta de la casa de Zaqueo se abrió con un crujido suave, como si hasta los muros intuyeran que algo sagrado estaba por suceder. Jesús cruzó el umbral sin ceremonias, sin exigir condiciones, sin mirar con juicio el lujo que adornaba aquel lugar. No pidió explicaciones, ni pruebas de arrepentimiento. Simplemente entró. Y ese acto sencillo fue más revolucionario que 1000 discursos. Porque entrar a casa de un publicano no era una visita casual. Era una declaración. Una confrontación abierta a las reglas no escritas de la pureza ritual. Jesús estaba quebrando, sin violencia, un muro más alto que el sicómoro, el muro invisible del desprecio social. La multitud no lo comprendía. Afuera, las voces se alzaban en un coro de incredulidad. Con ese hombre, con él va a hospedarse. Pero si todos sabemos cómo ha conseguido su fortuna, un rabino justo no debería ni tocar esa puerta. Y sin embargo, Jesús no salió a responder. No intentó calmar la opinión pública. Porque su mensaje no era para convencer multitudes con frases elaboradas, sino para rescatar corazones con encuentros personales. Dentro de la casa, algo en el ambiente se había transformado. No hubo largas conversaciones teológicas ni listas de mandamientos. Solo presencia. Solo mirada. Solo gracia. Zaqueo, de pie junto a la mesa, no sabía cómo ordenar sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, como si reconociera que este momento era la respuesta a todas las preguntas no formuladas, a todas las lágrimas ocultas. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin que Jesús lo señalara ni lo acusara, Zaqueo habló. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Las palabras salieron como una confesión, pero también como un acto de libertad. Zaqueo no estaba cumpliendo una penitencia, estaba rompiendo cadenas. Porque cuando la gracia entra, no exige reparación. Pero cuando es verdadera, genera transformación. Aquella declaración fue una de las más radicales de todo el Evangelio. Según la ley mosaica, Éxodo 22:1, la restitución máxima exigida era del doble. Zaqueo no solo se sometía a la ley, la superaba. No por obligación, sino porque algo dentro de él se había encendido. Jesús, hasta entonces silencioso, finalmente habló. Y sus palabras no fueron una bendición superficial. Fueron una proclamación de eternidad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese hoy era más que una fecha. Era un renacer. Un punto de inflexión. El pasado no podía cambiarse, pero sí redimirse. El nombre de Zaqueo, manchado por años, era ahora pronunciado con dignidad. Jesús lo restauraba no solo ante Dios, sino ante su comunidad. Y cuando Jesús dijo que él también era hijo de Abraham, restauró su identidad. No era un traidor. No era solo un recaudador. Era parte del pueblo. Era familia. Era digno. Afuera, la multitud seguía confundida. Algunos no entendían. Otros se escandalizaban. Pero unos pocos, muy pocos, empezaron a ver que el reino de Dios no llegaba en forma de ejército ni con espadas, sino en cenas como esa, en casas como esa, en corazones como el de Zaqueo.
Jesús no detuvo la multitud por fama, ni para hacer espectáculo. La detuvo por una sola alma. Porque el amor verdadero no mide multitudes. Ve personas. Y así, mientras la tarde caía sobre Jericó, lo que parecía ser un escándalo social se convirtió en una señal divina. Jesús no había venido a buscar a los justos, sino a los perdidos. Y uno de ellos, el más rechazado, acababa de ser hallado. Pero la historia no termina en una casa ni en un árbol. La semilla sembrada en Zaqueo crecería más allá de ese día. Porque cuando alguien es encontrado por Dios, se convierte, sin querer, en señal para otros. Y en los días siguientes, las calles de Jericó recordarían aquel momento. No por la altura del sicómoro, ni por la riqueza de la casa, sino por la mirada de Jesús y la decisión de un hombre que eligió cambiar. El ambiente dentro de la casa de Zaqueo había cambiado. Lo que antes era un espacio frío, adornado con lujos y cargado de silencios, ahora respiraba algo diferente. No era un cambio visible a simple vista, era algo más sutil, más profundo, algo que solo se percibe cuando lo divino toca lo humano sin necesidad de palabras. Jesús no necesitó quedarse horas instruyendo a Zaqueo. No le mostró rollos de la Torá. No lo forzó a confesar uno por uno sus pecados. Porque cuando la presencia del Mesías entra en una vida, el alma misma comienza a rendirse. Y Zaqueo se rindió. No con miedo. No con vergüenza. Sino con asombro. Con esa mezcla de respeto y alegría que solo siente quien descubre que ha sido amado cuando más lo necesitaba, no cuando más lo merecía. Ese día, por primera vez, Zaqueo fue mirado con misericordia. Y esa sola mirada bastó para desmantelar años de defensa, soberbia y dureza. Fue como si Jesús no solo hubiera entrado a su casa, sino que también hubiese abierto habitación por habitación de su interior, revelando luces en los rincones que Zaqueo prefería mantener a oscuras. Y es que, en realidad, Jesús no vino a visitar. Vino a habitar. A marcar su presencia en la historia de un hombre que se había convencido de que ya era tarde para cambiar. Pero no lo era. Nunca lo es cuando Dios es quien llama por nombre. Mientras la ciudad seguía murmurando, en aquella sala estaba ocurriendo algo que jamás ningún ojo podría captar del todo, el nacimiento de una nueva identidad. Zaqueo ya no era el publicano. Ya no era el traidor. Ya no era el despreciado. Era, otra vez, un hijo. Un hijo hallado. Porque el cambio verdadero no empieza por los bolsillos, ni por los rituales. Comienza en el corazón. Y el corazón de Zaqueo, antes endurecido por el poder y el miedo al rechazo, ahora ardía con una chispa que no se podía apagar. Una fe que comenzaba a tomar forma. Jesús no le dio un cargo. No lo llamó a ser discípulo. No le prometió una vida sin dificultades. Le dio algo más grande, lo reconoció como digno de amor. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio y los pasos de Jesús se alejaron por las calles de Jericó, Zaqueo no volvió a ser el mismo. Porque no se puede volver a ser el mismo después de haber recibido esa mirada. Esa voz. Ese hoy. Y aunque el relato bíblico no sigue detallando lo que pasó después, la historia de la humanidad nos enseña algo poderoso. Cuando Jesús transforma a alguien, el impacto no se detiene en esa persona. Se multiplica. Muchos estudiosos y comentaristas bíblicos han especulado con respeto y curiosidad sobre qué fue de Zaqueo luego de aquel encuentro. Algunas tradiciones orales cristianas del siglo II mencionan que se convirtió en un servidor de la comunidad cristiana. Otros incluso lo identifican con un tal Zacayos, obispo de Cesarea, mencionado en antiguos documentos eclesiásticos. ¿Será cierto? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí es innegable es esto: la historia de Zaqueo no fue solo un momento conmovedor en el camino de Jesús. Fue una revolución silenciosa. Porque ese día, no solo un hombre se encontró con el Salvador. Ese día, la lógica del reino fue expuesta con claridad brutal. No se trata de mérito, sino de gracia, no de altura física ni moral, sino de disposición a buscar, no de apariencias, sino de transformación verdadera.
Y mientras Jericó volvía a su rutina, mientras las palmas susurraban con el viento y los mercados reabrían sus puestos, algo nuevo había nacido entre sus muros. La posibilidad de que incluso el más rechazado puede ser restaurado. La historia de Zaqueo quedó escrita no con tinta sobre papiro, sino con fuego en el corazón de todo aquel que alguna vez se ha sentido indigno, invisible, demasiado tarde, demasiado lejos. Porque si Zaqueo, el más despreciado, fue buscado por Jesús, entonces nadie está demasiado perdido. Nadie está fuera del alcance. Nadie. Y es ahí donde esta historia trasciende los siglos. Porque Zaqueo no representa solo a un personaje histórico. Zaqueo somos todos. Todos los que en algún momento nos hemos escondido detrás de una imagen, de una culpa, de un error. Todos los que hemos querido ver a Jesús desde la distancia, hasta que un día, descubrimos que Él ya nos estaba buscando. Y cuando eso ocurre, cuando ese encuentro sucede, ya nada vuelve a ser igual. Porque en el reino de Dios, el más olvidado puede ser el más buscado. El polvo de Jericó aún no se asentaba. Las calles, que minutos antes habían presenciado una escena inesperada, ahora murmuraban. Nadie lo comprendía del todo. Algunos estaban indignados. Otros, confundidos. ¿Cómo era posible que un maestro tan admirado, un supuesto profeta de Dios, hubiese entrado en la casa de Zaqueo, ese hombre? Y sin embargo, lo que para la multitud era un escándalo, para Jesús era propósito cumplido. Porque Él no vino a reforzar las murallas del juicio, sino a derribarlas. No vino a aplaudir al justo, sino a rescatar al caído. Ese día en Jericó no fue una excepción. Fue un retrato perfecto del corazón de Jesús. Porque desde el principio de su ministerio, Jesús siempre se acercó a los que nadie quería tocar. Fue a un pozo para hablar con una samaritana despreciada por su pueblo. Se dejó ungir por una mujer de dudosa reputación mientras todos la criticaban. Tocó a leprosos cuando todos los evitaban. Llamó a pescadores ignorados por la élite religiosa para formar su círculo más cercano. Y buscó a Zaqueo. No esperó a que él cambiara primero. No le exigió una lista de mejoras. Lo llamó por su nombre mientras aún estaba entre las ramas, escondido, temeroso. Porque el amor de Dios no espera condiciones. Llega primero. Transforma después. Zaqueo representa mucho más que un personaje. Su historia revela el alma del Evangelio. Revela que la salvación no se gana con méritos, ni se compra con limosnas. Se recibe con un corazón abierto y una vida dispuesta a ser tocada por la gracia. Jesús, en su frase final, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no solo justificó su visita a casa del publicano. Declaró su misión, su esencia, su razón de estar aquí. Porque mientras el mundo etiqueta, Él restaura. Mientras la sociedad descarta, Él recoge. Mientras otros señalan, Él llama. Mientras todos desprecian, Jesús busca. Y no solo lo hizo con Zaqueo. Lo sigue haciendo hoy. Cada día, hay corazones como el de Zaqueo subidos en su árbol, observando desde lejos. Hombres y mujeres que se sienten demasiado sucios, demasiado rotos, demasiado tarde para ser tocados por lo sagrado. Pero Jesús no camina de largo. Nunca lo ha hecho. Él detiene su paso. Alza la vista. Llama por nombre. Y en esa llamada se rompe el ciclo de culpa, se abre la puerta del perdón, se siembra el comienzo de una nueva vida. Zaqueo bajó del árbol porque algo en él, profundamente herido y silenciosamente sediento, reconoció la voz de su Creador. Y eso es lo que el Salvador hace, habla directamente al alma. No a la reputación. No al historial. No a la apariencia. Sino al alma. A lo más profundo. A lo que nadie más puede ver. Y allí, en lo más escondido, enciende la luz. Cuando Zaqueo prometió dar a los pobres y restituir a los que había defraudado, no estaba ganándose el perdón. Estaba respondiendo al milagro invisible de haber sido aceptado. Esa aceptación, sin condiciones, sin juicio, fue la fuerza que quebró sus cadenas interiores.
porque nadie cambia por condena. Se cambia por amor. Y el amor que Jesús mostró en Jericó no fue débil ni sentimental. Fue un amor radical. Valiente. Capaz de enfrentar el escándalo de la opinión pública con tal de alcanzar a uno solo que estaba perdido. Hoy, miles de años después, esa historia sigue viva no por lo espectacular de la escena, sino por lo eterno de su mensaje. Jesús busca lo que el mundo desprecia. Tal vez no seas un publicano como Zaqueo, pero quizás también te has sentido pequeño, rechazado, ignorado. Quizás también te has subido a un árbol emocional, buscando a Dios desde lejos, temiendo acercarte por lo que otros puedan decir, o peor aún, por lo que tú mismo crees de ti. Pero si algo enseña esta historia es que no hay nadie demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Zaqueo no hizo una oración elocuente. No preparó un banquete de bienvenida. Solo respondió. Y ese acto de bajar, de exponerse, de recibir a Jesús en su casa, lo cambió todo. La fe no se trata de subir para demostrar. Se trata de bajar para encontrarse. Y ese encuentro es lo que transforma. Ese encuentro es lo que redime. Ese encuentro es lo que salva. Zaqueo bajó de aquel sicómoro como publicano, pero subió a una nueva vida como hijo de Abraham. Así termina su historia. No con un milagro sobrenatural visible a los ojos, sino con el mayor de los milagros, el rescate de un alma. Una historia que comenzó con un árbol, y que sigue floreciendo en cada corazón que se atreve a responder al llamado de un Salvador que no se cansa de buscar, aun a los que todos han dejado de mirar.